Buenos días a todos, entonces, estudiantes de la asignatura de práctica docente. Es un gusto saludarlos en este día. Estamos reunidos para llevar a cabo nuestra tutoría número 6 y ya hemos llevado varias actividades académicas en este ciclo, en esta asignatura. Así que vamos a cerrar con esta tutoría hablando acerca de la modelización y de la evaluación que nosotros podemos llevar a cabo en matemática. Así que bienvenidos a todos. Los animamos a que puedan participar en la tutoría. Tenemos ahí preparadas algunas actividades y pues esperamos que ustedes puedan participar para llevar a cabo esta tutoría, ¿verdad? Así que nos vamos a la presentación. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de modelo y modelación, ¿verdad? Y modelaje, que está en la unidad número 8. Y en la siguiente unidad, con respecto a la evaluación en matemática. El objetivo de esta tutoría, el de la unidad 8, dice que es analizar los procesos de modelación matemática como un recurso didáctico en la educación de matemática. A la hora de investigar, hay muchos estudios que tratan esta estrategia de enseñanza y realmente bastante interesante, ¿verdad? Lo que se hace en otros países para modelar, que por supuesto no es nada nuevo y no requiere recursos demasiado ostentosos para poderlo llevar a cabo. El segundo objetivo es analizar los factores que inciden en los rendimientos académicos de manera interpretativa y crítica en la evaluación de matemáticas. Así que con esto en mente vamos a pasar a las actividades, ¿verdad? En la plataforma tienen una actividad pendiente, no sé si todos ya están al tanto. Aparece el segundo ensayo académico, el cual dice que la última actividad que se va a evaluar en la asignatura de práctica docente consiste en redactar, dice, un ensayo eh, que se va a evaluar en la asignatura de la práctica docente profesor matemática. Se pretende desarrollar las habilidades de análisis y síntesis utilizando las TIC, modelos y modelaje como recursos y métodos de enseñanza de la matemática. Este tiene un valor del 15% y la presentación es para el día de mañana. Entonces, ya con esta sería la segunda experiencia que ustedes hacen de un ensayo y es la que se va a presentar en esta ocasión, ¿verdad? No sé si los que se han unido con teléfono pueden ver la presentación. O me lo pueden escribir ahí en el chat si tienen alguna duda, ¿verdad? Vaya, entonces, en teoría, lo que vamos a hablar en esta tutoría es la parte que nos ha quedado de la unidad número 8. Esta habla acerca de la modelización, los modelos en matemática y también vamos a hablar un poco acerca de la evaluación, ¿verdad? Cuando hablamos de estas dos estrategias son bien importantes porque en primer lugar necesitamos tener una amplia gama de métodos para enseñar, ¿verdad? Así como los estilos de aprendizaje son diferentes, también los métodos para poder enseñar a los estudiantes tienen que ser diferentes, ¿no? Y uno de estos métodos que vamos a estudiar en esta ocasión tiene que ver con esto, ¿verdad? Lo podemos hacer como una estrategia de enseñanza o lo podemos hacer como una evaluación. ¿Y quién propone el tema que se va a estudiar? ¿Quién es el orientador de este proceso? Pues es lo que vamos a contestar en esta tutoría, ¿verdad? Así que para iniciar con este tema, el compañero Wilson tiene una presentación que nos va a compartir en lo que él nos presenta esta parte. También decirles que vamos a hablar en la segunda parte sobre la evaluación, ¿verdad? ¿Qué implica que nosotros evaluemos lo cotidiano y todo lo que hacemos en matemática?
y cuáles son algunas estrategias que la mayoría de investigadores las catalogan como exitosas en cuanto al aprendizaje de matemática. Así que cerramos la tutoría número 6 con estas dos unidades. No sé si está listo para presentar, Wilson. Sí, Liz, ahorita. Vale. Entonces, en lo que el compañero nos presenta, para finalizar, vamos a analizar algunos ejemplos sencillos, pero prácticos que pudiéramos llevar a cabo de modelización en el aula, eh, de matemática, ¿verdad? Yo me tomé el atrevimiento de preguntarle a algunos estudiantes, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos temas que les pudieran parecer interesantes a ellos, ¿verdad? Y pues la mayoría de estudiantes de tercer ciclo, ya ven ustedes que tienen sus prioridades con respecto a intereses y gustos, ¿verdad? Pero pudiésemos hacerles la vinculación para relacionarlos con algunos temas de matemática que ellos lo están estudiando. Finalmente, ¿verdad? Lo que nosotros queremos hacer es de que los conocimientos que ellos van adquiriendo en matemática, primero tengan una base previa y segundo, que estén relacionados con su cotidianidad, ¿verdad? Con estos dos elementos pretendemos que sean conocimientos o aprendizajes que sean perdurables, ¿verdad? Que ellos digan, yo en bachillerato hice esta modelización o en tercer ciclo hicimos la siguiente práctica, ¿verdad? Y ahí lo vamos a compartir. Bueno, entonces le cedo los micrófonos al compañero Wilson para que haga su participación. Al final quizás podemos hacerlo un poco más interactivo, ¿verdad? Si algunos quieren participar o hay alguna pregunta, entonces dejamos al compañero para que le dirija la noción. ¿Me confirma si se puede oír y también ver la presentación? Sí, le escuchamos y lo vemos. Bueno, tengan todos muy buenos días. En esta ocasión abordaré temas de la unidad número 8, en este caso modelo, modelaje, modelación y modelaje matemático como método de enseñanza de la matemática. Bueno, para comenzar, tenemos. Se dice que algunas situaciones requieren de algún tipo de solución que involucren la matemática, entre los cuales podemos destacar el tiempo necesario para recorrer una distancia de 40 kilómetros, manteniendo la velocidad promedio del vehículo a 80 kilómetros. Este es un claro ejemplo de un problema o una situación en donde para buscar una solución o un determinado proceso se requieren conceptos o fundamentos matemáticos. Otro ejemplo de este sería el cálculo del área de un terreno de forma rectangular. Ese es un claro ejemplo que involucra matemática. Dice que sea cual sea la situación, dice, se requiere algún tipo de proceso matemático. Se dice que la matemática por su parte, y gracias a su arquitectura, permite la elaboración de modelos matemáticos, dando una mejor comprensión o simulación del objeto estudiado. Entonces, se dice que al conjunto de símbolos o relaciones matemáticas que traducen de alguna manera un fenómeno en cuestión o un problema realista se le denomina matemático. Se le denomina modelo matemático. En este caso se refiere a que si yo tengo un determinado problema, lo que busco es representarlo para buscar una mejor comprensión y así poder llegar a una determinada solución. Se dice que algunos tipos de modelo de los cuales podemos destacar, pero bueno, antes tenemos un ejemplo de lo que es el modelo matemático. En este caso, en esta forma rectangular se le representa, se le podría decir que es un modelo. En sí se refiere a la presentación o simulación, en este ejemplo, el cálculo del área de un terreno de forma rectangular. En sí, el modelo solo es la representación de lo que en realidad me está pidiendo. No, aún así, no presentando los datos necesarios para llegar a la solución. Solo representar el problema, más bien. Y bueno, algunos tipos de modelo podemos destacar las expresiones o fórmulas algebraicas, que las tenemos aquí. Que bueno, la mayoría
ya están dadas, así que nosotros como matemáticos conocemos de varias. Entonces, estas serían un tipo de modelo o una representación para llegar a una determinada solución de un problema o una situación planteada. Otro tipo de modelos se destacan los diagramas. Nosotros hemos elaborado diferentes diagramas, podría decirse diagrama mapa de árbol, mapa mental. Este es un tipo de representación o modelo de un determinado problema. Otro tipo de modelo sería los gráficos geométricos, que los tenemos de esta manera. Si bien los gráficos geométricos pueden decirse que pueden realizarse a mano alzada o dibujados como comúnmente lo conocemos, también podrían ser representaciones de figuras geométricas que ya estén construidas o que se vayan a construir a papel. Otro tipo de modelo serían los programas computacionales, que por nuestra parte hemos conocido varios, así como por ejemplo Máxima, Programa R, GeoGebra y Octave. De estos, nosotros bien sabemos que nos sirven para la representación de diferentes problemas. En el caso de GeoGebra podemos construir funciones, gráficos geométricos. En el caso de Octave sería la solución de ecuaciones o problemas y asimismo los demás. Dice que en realidad los modelos se enfatizan en las aproximaciones que queden mejor para presentar un determinado problema. Ahora bien, abordando el concepto de modelaje matemático. Dice que se considera más que todo artístico, ya que se necesita para elaborar un modelo, se necesita el conocimiento matemático. Y además, en este caso, el modelaje matemático se conoce como el proceso involucrado en la obtención del modelo. Es decir, que si en el ejemplo anterior de encontrar el área rectangular, la representación del modelo era un dibujo de forma rectangular, en este caso el modelaje se conoce como el procedimiento que yo realicé para obtener el modelo. Dice que además se debe tener creatividad para poder interpretar el contexto. En este caso es representar, no interpretar el contexto, más bien, o el problema. Dice que además se debe discernir qué contenido matemático se adapta mejor y tener sentido lúdico para jugar con las variables involucradas. Dice que se necesita ser un artista al formular, resolver y elaborar expresiones o procesos que sirvan aún para otras aplicaciones. Es decir, que en el caso de modelo, al construir un proceso para llevar a un modelo, no solo me tendría que servir para un determinado problema, sino que podría ser un proceso de forma general que me sea de gran utilidad para diferentes modelos o diferentes situaciones, problemas que se me presenten. En este caso tenemos las etapas del modelaje y con ello el mismo ejemplo anterior. Dice que la primera etapa es la interacción con el asunto en cuestión. En este caso se refiere a que si yo tengo un determinado problema, tengo que en este caso leer el problema e intentar interpretarlo. Pero dentro de este paso se tiene el reconocimiento de la situación en problema. Es decir, después de leer mi problema e interpretarlo, necesito reconocer los datos que tengo para poder plantearlos y así empezar a formular el modelo. Otro sería la familiarización con el asunto, que va a ser modelo de investigación. Bueno, en este caso se refiere a que si yo ya reconocí los datos y el problema, entonces debo pensar en qué tipo de modelo me serviría para poder representar mi problema. En este caso, tengo cálculo del área del terreno de forma rectangular. Primero sería el reconocimiento de la situación problema. En este caso, reconocer lo que me están pidiendo. Sería el área de un terreno de forma rectangular. Se destacan la palabra área y rectangular. Ese sería el reconocimiento. Ahora bien, en cuanto a la familiarización con el asunto, se tiene que ver qué tipo de modelo o representación o simulación me serviría para representar una forma rectangular en este caso. En este caso tenemos este campo, esta granja podría decirse, que tiene forma rectangular. Ese sería un ejemplo. Como siguiente etapa estará la construcción matemática.
Para este se tiene que la formulación del problema o hipótesis. En este caso se refiere a, bueno, en este ejemplo, reconocer las hipótesis que yo tengo o los datos que tengo. En este caso sería que si ya pensé en el tipo de modelo que va a ser de forma rectangular, empiezo a poner en este caso la variable x, que bien podría ser la longitud o el largo del terreno, y la variable y, que bien podría ser el ancho. También se tiene la resolución del problema en términos de modelo. En este caso no hay mucho que decir, ya que en este claro ejemplo que tenemos aquí sería más bien dar solución al problema mediante el modelo que ya generalizamos y que construimos, pero no, sin embargo, presentar la solución. Es decir, si yo como docente pretendo utilizar este modelo para este determinado problema, sería darle solución en mi cuaderno o en la pizarra, pero no explicarlo aún. Y como última etapa tenemos la presentación del modelo matemático. En este caso sería la interpretación de la solución. Ahora sí, en este caso sería la explicación de todos los datos y de cómo construimos nuestro modelo, pero ahora para los estudiantes, para que tengan ahora una mejor comprensión. En el caso de la modelación matemática, se dice que es un proceso de estudio de fenómenos o situaciones que puedan surgir tanto desde los contextos que se están abordando. En sí se refiere a que en el modelo, en los procesos que yo voy a utilizar para construir el modelo, en este caso surgirán varias etapas, factores, podrían decirse incluso subtemas, que me van a ayudar a abordar el problema en cuestión. Sin embargo, no se deben utilizar todos esos factores, podría decirse, sino que se necesitan descartar y apoyar unos que en realidad me vayan a ser de gran utilidad para poder abordar el problema. Dice que involucra el uso y la construcción de modelos y otras herramientas matemáticas, con las cuales se pueden ofrecer una comprensión del fenómeno y resolver el problema. En sí, este dice que involucra el uso de diferentes modelos, es decir, que si en un determinada, podría decir, sitio web encontramos un tipo de modelo para un determinado problema, podemos utilizarlo y asimismo utilizar diferentes modelos que ya han sido creados para diferentes problemas. Pero a su vez podemos construir diferentes modelos que se vayan adaptando a los problemas que tengamos. Dice que existen dos maneras de implementar la modelación matemática. Una manera sería el profesor como centro en el diseño de situaciones. En este caso, pone al docente como el centro de todo el problema, es decir, que éste pretende intercambiar, compartir, confrontar y debatir ideas, siempre con los mismos alumnos. Este sería más que todo el centro, cuando el profesor busca y adquiere todo el centro de atención y él es ¿cómo se llama? El actor positivo de toda la clase o de todo el problema que se está presentando. Pero este más bien tiene una desventaja, que si se limitan los procesos de modelación, es decir, los procesos o los subtemas, podría decirse así, que abarca toda el área, en este caso de matemática, dice que esto empobrecería el verdadero potencial de la modelación matemática, ya que se limita. Es decir, que si yo tengo, por poner un ejemplo, cuando hablamos de la palabra cálculo, tenemos una determinada área, cálculo, pero si presentamos un problema que solo abarque el cálculo, nuestro límite solo sería el cálculo. No, aún así, no tenemos la libertad de elegir de las diferentes materias que ya cursamos, que sería cálculo diferencial, cálculo integral o cálculo superior, que estamos próximos a cursarlo. Este, por su parte, tiene límites. Y otra manera de implementar la modelación es en donde el estudiante ahora es el centro de atención de todo el problema. Es decir, es este ahora el actor positivo que está en el problema. Con este se busca que los estudiantes analicen, que descubran, que elaboren hipótesis, que confronten ideas, que reflexionen, que argumenten y que comuniquen las ideas, pero con los mismos estudiantes, con los demás estudiantes y con el profesor.
Este por su parte tiene una ventaja, y es que al otorgarle al estudiante el centro de atención, que éste sea el actor positivo, este ahora adquiere responsabilidad y compromiso en dicha cuestión, convirtiéndose en un actor positivo al interior de la modelación. Es decir, que esta ventaja nos permite que si el estudiante ahora es el actor positivo o el centro de todo el problema, este ahora lo involucra en todo el proceso. Este ahora es quien dirige el problema y propone modelos o diferentes procesos, en este caso modelaje. Y del ejemplo anterior tenemos el cálculo de área en un terreno de forma rectangular. En este caso, la modelación matemática me dice que tengo diferentes factores que me intervienen en el área que se está estudiando. En este caso es el cálculo de un área. Con ello nos deriva que es un problema matemático. Entonces mi área sería la matemática. Entonces los factores que me incluyen para poder llegar a una solución de este ejemplo sería el largo de un determinado terreno, el ancho, ecuaciones matemáticas. Todos esos factores me ayudan a darle solución, pero aún así hay factores que no me sirven o en este caso no son de gran utilidad. Podría decirse la inclinación del terreno, la ubicación, el relieve del campo. Esos son factores que para este problema no son de gran utilidad. Puede que para otros sí, pero la modelación matemática me dice que si yo tengo diferentes factores, debo señalar y darle prioridad a los que en realidad me van a ser de gran utilidad para poder llegar a una solución. Y asimismo descartando otros factores que no sean de gran utilidad. Y ahora, según estos autores, dice que mediante la modelación matemática se busca la integración de las matemáticas con otras áreas del conocimiento. Interés de las matemáticas frente a su aplicabilidad. La mejoría de la aprehensión de los conceptos matemáticos. Capacidad de leer, interpretar, formular y resolver situaciones problema. En este se refiere al modelo o al modelaje. Estimular la creatividad de la formulación y resolución de problemas. La capacidad de actuar en grupo. Y el razonamiento matemático. Y bueno, abordando como última etapa de esta presentación, tenemos el modelaje matemático como método de enseñanza. Si bien es cierto, podemos aludir a que como modelaje matemático, como método de enseñanza, podríamos decir que se refiere a los diferentes procesos que vamos a utilizar para poder enseñar un determinado contenido o problema. Se dice que la expectativa es que si los estudiantes aprenden a través de este tipo de método las cuestiones reales en lenguaje matemático y se interesan por presentar soluciones en términos comprensibles, se puede esperar una mejor formación cuando actúen profesionalmente. Es decir, que si utilizamos este método, como bien conocemos, la estrategia resolución de problemas. En este caso, el estudiante es quien es el actor positivo de su aprendizaje. Y si el modelaje más que todo nos refiere a eso, construir procesos, y si es el estudiante el actor positivo, podemos llegar a tener al final de todo el curso, podría decirse así, en donde el estudiante ha tenido una mejor comprensión y gracias a la interpretación de términos o problemas podemos llegar a deducir que este en niveles avanzados o superiores al que se encuentre podría rendir de la mejor manera. También desarrollar el contenido matemático propuesto por el profesor, pero además si los alumnos proponen uno, también ceder el espacio. En este caso, como modelaje, según recordamos, se refiere a los procesos de construcción para un determinado modelo. Y este apartado se refiere a que si el profesor tiene un determinado modelo que presentar y un modelaje, puede hacerlo, pero que si los alumnos proponen diferentes modelos o modelajes, bien se puede ceder el espacio para llevar ese proceso y llegar a una solución para un mismo problema o uno diferente. Se dice que la enseñanza-aprendizaje de matemáticas con este modelo
de nuestro punto de vista es más gratificante, toda vez que el alumno va a aprender lo que le causa interés, tornándose así corresponsable de su aprendizaje. Es a lo que me refería en el apartado anterior, que si el alumno es quien es el actor positivo de su aprendizaje, mediante modelos y modelaje, este podría bien tener una mejor comprensión de contenidos y de problemas que se le presenten tanto en el área académica como en la vida cotidiana. Y se nos pregunta cómo enseñar modelaje matemático mediante el método descrito anteriormente. Dice que como primer paso podría decirse conocer el tiempo disponible de los participantes. Es decir, que si el docente propone un determinado modelo, bien se puede generalizar y llevar la construcción de contenidos mediante ese. Pero que si los alumnos proponen un determinado modelo, también podría llevarse de esa manera, siempre que se tenga disponibilidad de tiempo para abordar ambos o solo uno. Y además que si el docente es quien propone el modelo y modelaje, este anteriormente debe haber previsto qué conocimientos poseen los estudiantes para poder abordar el contenido de la mejor manera. Otro paso sería la presentación del modelo de forma atractiva a los estudiantes. Se refiere más que todo a la presentación o simulación de un determinado problema, pero que a los estudiantes les cause motivación e interés por el contenido que se está presentando. Y por último sería la presentación del modelaje, en este caso a los procesos que me llevaron a construir el modelo. Y como último paso sería la introducción de la modelación matemática. Es decir, todos los factores que me ayudan en el área de la matemática, en este caso, o del determinado problema que estoy abordando. Asimismo, descartando otros factores que no me sean de gran utilidad. Y bueno, además se requiere mejorar las condiciones de aprendizaje mediante el modelo. Se sugiere retornar al problema al inicio de la clase. En este se refiere a que si los estudiantes no han comprendido un determinado paso de todo el modelaje, bien podría retornarse al principio de la clase o al principio del problema, otra vez detallando los procesos que se llevaron para llegar a introducir la modelación matemática. Y bueno, eso ha sido toda la presentación y gracias por su atención. Y no sé si tendrán alguna pregunta. No sé que los compañeros tienen algún comentario, alguna pregunta, algún aporte. Bueno, yo, si alguien lo tiene, yo estaba pensando, Wilson, de que, por ejemplo, a ese problema le podríamos agregar un poquito de aplicabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, el costo, por ejemplo, de ponerle cerca a ese terreno, ¿verdad? Eh, o, por ejemplo, si se le va a sembrar pasto, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta hacer ese costo? O sea, podría ponerse ahí una función o un valor de precio, ese cabal, un valor de precio, ¿verdad? Para que los estudiantes le tomen el sentido a calcular el área o el perímetro de la figura, porque está bien aplicable a la vida cotidiana. Sí, exacto. Es a lo que se refiere la modelación matemática, a todos los factores que me intervienen en el problema, pero aún así depende del área que estemos abordando el problema. Los factores se descartan o bien se le dan prioridad, así como usted mencionó, sería el costo de la cerca si se está abordando un problema que incluya el costo de ello. Y Ujú. otro sería descartarlo si es que solo se requiere el área de esta figura, más bien. Ah, muy bien. O se podría hacer un poquito más complejo, ¿verdad? Por ejemplo, cuánto pasto da determinada área y entonces cuánto va a calcular cada cuánto tiempo y cuánto va a calcular la cantidad de pasto si lo cortan o es para ganado, ¿verdad? Con eso la mayoría de estudiantes están bien familiarizados. Y como no es costumbre, ¿verdad? Involucrar la matemática en estas cuestiones bien cotidianas, entonces sería interesante. Creo que tiene muchas aplicaciones. Sí, exacto. Entonces, Se refiere más que todo a áreas académicas ya de un nivel superior o en ujú, aquellas que incluyan este tipo de apartados más bien. muy bien. Excelente, Wilson. Gracias. Muy bonita también la presentación. Vaya, no sé si alguien más tiene un comentario, ¿no?
Vaya, entonces, agregando un poquito, ¿verdad? Lo que ya comentaba Wilson, en este caso aquí hemos hablado acerca de cómo utilizar la modelización en el caso de la matemática, ¿verdad? Y algunas actividades que podrían ser. Entonces, por ejemplo, algunos fenómenos que podrían ser modelados en el caso de la enseñanza como método, ¿verdad? Por ejemplo, el documento hablaba del costo de la energía eléctrica, cómo se calcula en nuestro medio, ¿verdad? O el costo, por ejemplo, del agua también podría ser un ejemplo, ¿verdad? La depreciación de un vehículo podría ser también una actividad de modelización, ¿verdad? O cómo elaborar un presupuesto, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de una familia. Para modelizar, como decía también Wilson, ¿verdad? Nosotros escogemos un fenómeno de la vida cotidiana. Y entre otras cosas que podemos destacar, ¿verdad? O agregar sería de que la modelización la podemos abordar desde dos puntos de vista, ¿verdad? Como método de enseñanza y como método de investigación. Entonces ahí en el documento se describen algunos pasos que nosotros vamos a seguir si tomáramos la modelización como una estrategia de enseñanza. Entonces prácticamente es como seguir una mini investigación, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos tomar entonces la estrategia de modelización como si fuese una estrategia de enseñanza, entonces también el documento nos describe, ¿verdad? Algunos temas, pasos a seguir, como decía Wilson, escoger el tema, familiarizarse, eh, delimitarlo, elaborar un modelo matemático y organizar la propuesta que nosotros vamos a hacer. Así que para el uso de este método dice que el profesor debe tener un buen conocimiento del modelaje. Esto implica haber realizado un estudio sobre la respectiva metodología, haber elaborado algunos métodos y haber hecho experiencias de la propuesta de enseñanza. En Internet hay muchas revistas que hablan acerca de cómo se lleva a cabo esta modelización en algunos países y también algunas investigaciones que se han llevado a cabo de qué funciona y qué no ha funcionado, ¿verdad? Así es de que nos queda ahí la tarea de investigar. Si fuese entonces como modelaje, Wilson nos decía de que lo podemos ver de dos puntos de vista, ¿verdad? Si el profesor es el centro del problema, decía él, o si el estudiante es el centro del problema. Entonces, por ejemplo, si el estudiante es el centro del problema, vamos a desarrollar los contenidos que ellos propongan. Y el profesor va a inducir a que se haga una investigación metiéndose únicamente en el papel como orientador para poderlo llegar, ¿verdad? Entonces el tema el estudiante lo ha escogido, es una situación que le llama interés. Entonces pretendemos que esta aplicación de la modelización como una estrategia de enseñanza, ¿verdad? O de investigación le cause mucho interés al estudiante, porque se están llevando a cabo algunos temas que ellos han escogido, ¿verdad? Entonces, otro comentario que podemos hacer, ¿verdad? De que algunas definiciones que presentaba ahí el material, a mí me llamó la atención esta que está ahí en el material. Dice que Roy y Linares entienden por modelo la interpretación matemática de una situación que conlleva centrarse en sus elementos, sus relaciones, patrones y características, de tal forma que se facilite alcanzar un modelo en algún nivel de sofisticación. Entonces, prácticamente lo que nosotros queremos es, ¿verdad?, que en esa situación el estudiante le pueda hacer toda la aplicación de matemática que pueda ser posible. Así es que les traigo algunos ejemplos de cómo pudiéramos hacer una modelización, ¿verdad? Quiero animarlos a que participemos y veamos cómo podríamos hacer. Por ejemplo, aquí les presento cómo se calcula la tarifa de ANDA en nuestro país, ¿verdad? De acuerdo al consumo que nosotros tenemos. Esta actividad muy probablemente no la pueden sugerir los estudiantes para investigarla, pero si lo hiciéramos con el método del el profesor como centro del problema, entonces nosotros sí lo podríamos dirigir, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer con esta situación de la vida cotidiana? Podríamos crear un modelo o una función que nos diga, ¿verdad? Si tenemos tantos metros cúbicos de consumo de agua, ¿cuál sería nuestro costo a pagar? ¿Cómo creen que podríamos formular la función? Dice que de 0 a 10 metros, todo el mundo paga 2,29. De 10 a 20 metros, a 0,21 el metro cúbico, más 10 centavos de
tarifa mensual de alcantarillado. Si tiene 21, tiene un valor fijo para 22, para 23, para 24. Luego, si consume entre 25 y 30, vale 0.319 el metro cúbico y el valor de la alcantarilla es de 1.80. Luego hay valores fijos para 31, 32, 33, 34. Luego, si consume entre 35 y 40 metros cúbicos, el metro cúbico vale 0.451 milésimas de centavos más $2 de alcantarilla. Y así sigue también para 41, 42, 43. Luego de 45 a 50, el metro cúbico vale 86 centavos más $3 de alcantarilla. Y así seguimos con la tabla, ¿verdad? Entonces, podríamos definir una función que nos dé el costo total del pago de la tarifa de agua. ¿Creen ustedes que podemos utilizar esta situación para llevar a cabo una modelización? ¿Qué opinan? Sí se puede, ¿verdad? Correcto, Wilson. Entonces, por ejemplo, supongamos un hogar promedio, ¿verdad? Ubiquémoslo entre 25 y 30 metros cúbicos. Dice que va a pagar 0.319 por cada metro cúbico, ¿verdad? Más 1.80, que sería el valor fijo por el alcantarillado que uso. Entonces, ¿cuál sería la función? Vamos a definir como X los metros cúbicos, ¿verdad? Y f de X me daría entonces el costo en dólares a pagar. ¿Cómo quedaría la función entre 25 y 30 metros? ¿Quién nos colabora? Puede repetirle. Si nosotros queremos calcular el costo total, ¿verdad? La variable X va a representar el número de metros cúbicos y f de X va a representar el costo a pagar en dólares. Entonces, para un consumo entre 25 y 30 metros cúbicos, ¿cuál sería la función costo? Por ejemplo, si yo consumiera, pongámoslo intermedio, 28 metros cúbicos, ¿cuánto tendría que pagar de acuerdo a esta tarifa? Si fueran 28 metros cúbicos. Ajá, si fuesen 28 metros cúbicos. Bueno, con ello respecto se tendría que multiplicar el 0.319, que sería Ujú. el resultado para encontrar. Y después Sí, se sumaría los 1.80 de lo que es de la tarifa mensual del alcantarillado. ajá, muy bien, entonces quiere decir que nos quedaría algo así, ¿verdad? Vamos a ver, aquí le vamos a poner el... Entonces, si X tomara valores, tendrían que ser, ¿verdad? Mayores de 25, ¿verdad? Pero menores que 30, dice, menores o iguales, ¿verdad? De 25 a 30, sí, ¿verdad? Está incluido el 25. Entonces quiere decir que la función que nos sugiere, ¿quién es? Luis Ángeles o Luis Alfonso. Luis Ángel. Ah, vaya, disculpe que les oí parecida la voz. Vaya, entonces sería, la función que nos sugiere es f de x igual 0.319, ¿verdad? Por el Sí, número de metros. Y a esto le sumamos el 1.8, ¿verdad?
¿Ya? Ahí nos quedaría la función, ¿verdad? Entonces, eso sería solo para de 25 hasta 30 metros, ¿verdad? Tendríamos que hacerla para cada uno de los valores que ahí están y entonces tendría que ser una función seccionada, ¿verdad? Ya con todo el criterio de la matemática. Pero lo curioso es que, por ejemplo, esto lo están estudiando los alumnos de octavo grado, ¿verdad? Si tienen una tabla, el 0.319 ellos lo conocen como razón de cambio o pendiente, ¿verdad? Y el 1.8 se conoce como el intersecto a la variable x. Primer año también lo está viendo, ¿verdad? El dominio y el rango de una función lineal. Entonces se presta, ¿verdad? Para que los alumnos lo puedan llevar a cabo. Y ahí podríamos enlistar el resto de la función, ¿verdad? Para cada una de esta tabla. Lo mismo podríamos hacer con la factura del recibo de luz, solo que de ese no investigué la tabla. No sé si yo pensaría que es más proporcional al número de kilowatts consumidos, ¿verdad? Tengo uno aquí, pero no tiene la tabla. Vaya, otra situación que podríamos llevarlo a cabo. Me tomé la libertad de preguntarle a los estudiantes, ¿verdad? ¿Cuáles temas son los que les gustaría estudiar en matemática? Y la mayoría coincide, por ejemplo, lo que tienen que ver con videojuegos y relacionarlos con la matemática, si se podría, ¿verdad? Ustedes saben que ese tema es muy fuerte en ellos. Entonces, buscando en internet, ¿verdad? Hay muchos estudios que hablan acerca de la influencia de los videojuegos en estudiantes en educación superior. En este sitio de internet de la revista tiene algunos aportes bien significantes de lo que tiene que ver esta investigación que se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, algunos investigadores buscan la correlación que hay entre el número de horas, aquí está el sitio de internet, no sé si lo pueden ver todos. Esta se llama Revista de Investigación en Tecnologías de la Información. Entonces, entre algunas investigaciones que se han llevado a cabo, no van a creer que me he equivocado de asignatura, estamos en práctica. Está, por ejemplo, bastante interesante, dice de Alicante, se llama Relación entre el hábito de consumo de videojuegos y el rendimiento académico, diferencias de género y edad y tercer ciclo. Y el hallazgo que tiene la investigación es bastante curioso, porque dice que existe una correlación significativa negativa de muy baja intensidad entre el grado de atracción de los videojuegos y el rendimiento académico, no produciéndose en todas las áreas. Finalmente dice que los investigadores han aparecido diferencias significativas, aunque bajas, entre el tipo de juego al que se juega y el comportamiento en el aula. Entonces ya aquí sí hay una relación directa, ¿verdad? Con la matemática y los videojuegos, porque lo que hicieron los investigadores es buscar, ¿verdad? Tener datos. Por una parte, la variable X, el número de horas que pasa el estudiante en los videojuegos, y la variable Y entonces sería el rendimiento académico. Y se hizo una correlación. Ustedes saben que cuando la correlación es negativa, ¿qué significa? ¿Quién se recuerda? ¿La proporción es directa o es inversa? Un comentario. Si se puede, nos dice. Es inversa, ¿verdad? Entonces significaría que a mayor tiempo pasa el estudiante en los videojuegos, entonces va a tener menor rendimiento. Pero decía que no era muy significativo, ¿verdad? Era negativo, pero no era algo así contundente para poderlo hacer. Más contundente lo es el tipo de juegos que los estudiantes tienen en el comportamiento. Entonces podríamos investigar, ¿verdad? Con los estudiantes, llevar esta situación y hacer un modelaje matemático con respecto a los juegos que ellos utilizan. No sé si ustedes juegan, yo en lo personal lastimosamente no. ¿Y cuáles son los juegos más populares hoy en día en los estudiantes? No son video gamer, ustedes tampoco. Bueno, entonces una tercera situación, ¿verdad? En la que también podríamos trabajar con el modelaje matemático
y curiosamente algunos estudiantes me lo comentaron, es por ejemplo elaborar el presupuesto para construir una casa. Ustedes saben de que esto tiene que ver con dinero, ¿verdad? Y podríamos utilizar o hacer esta actividad de investigación como un modelaje matemática. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, de mi parte, Liz, de mi parte opino que sí, ya que Ujú. como modelo ahí está representado. En caso de modelaje solo sería determinar los factores que van a estar dentro de la casa. En este caso serían los muebles, en este caso un automóvil y bueno, cosas así, televisión, radio, podría decirse aire acondicionado, podría utilizarse como modelaje. Ajá, correcto, ¿verdad? Entonces yo pensaba un poquito, por ejemplo, si vamos a hacer el dibujo, ¿verdad? De las divisiones, entonces los estudiantes podrían ver su aplicación directa con la geometría, ¿verdad? Formar figuras y como aquí se puede ver también las medidas, ¿verdad? Ya un plano formal es mucho más extenso, ¿verdad? Pero los estudiantes podrían trabajar con divisiones, con áreas, con figuras geométricas y investigar costos, ¿verdad? Eh, Posteriormente quizás podrían participar ellos en dibujos, participar maquetas, ¿verdad? Por ahí investigando me comentaba un arquitecto que podríamos utilizar lo siguiente. En El Salvador parece que el metro cúbico, metro cuadrado de una casa anda por $175. Entonces, más el costo de un terreno, también podríamos modelizar una función que nos diga cuál va a ser el costo de una casa en vista de que compramos un terreno de tantos dólares, ¿verdad? Y la casa va a tener tantos metros cuadrados. Entonces, en este caso, supongamos que, ¿qué precio le podríamos asignar a un terreno? Ese sería un costo fijo, ¿verdad? ¿Cuánto han escuchado ustedes? Y también tendríamos el precio, ya tenemos un aproximado. Precio por metro cuadrado de construcción. $175. Esto es para una vivienda de un nivel. Si es de dos niveles, ya eso sube. ¿No lo han escuchado ustedes? ¿Qué precio le podríamos poner al terreno? ¿Quién vive? ¿Quién está? Luis Ángel, ¿con cuánto compramos un terreno en Tacuba? Pequeñito para una casa. Terreno para empezar a construir. Ajá, pequeño, ¿verdad? No queremos tener ganado, solo la casita, dicen. Bueno, normalmente anda en unos, si es a orillas del pueblo, anda entre 3.000, 4.500, pero si es en el pueblo ya asciende a unas cantidades de 5.000 hasta $7.000. Sí, ya es bastante, ¿verdad? Sí. Vale, le vamos a poner 5,000 para que sea de promedio. Entonces, ¿cómo nos quedaría la función costo en este caso? Si el costo fijo del terreno es de $5,000 y el metro cuadrado de la casa va a costar $175. X representa el número de metros cuadrados que va a tener la casa y f de X representaría el costo final. Ajá, le dejamos una cantidad fija, sí, ¿verdad? $5,000. Y luego, por cada metro cuadrado que va a tener la casa, le vamos a multiplicar por 175. Entonces ahí tendríamos también una función lineal, ¿verdad? Que nos va a representar este caso, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Como decía Wilson, una de las cosas que logramos con el modelaje es que involucramos muchas áreas del conocimiento. Por ejemplo, los estudiantes podrían investigar costos, figuras geométricas,
Quizás hasta podrían ser un poco más creativos y no construir una casa rectangular, sino que usar toda la geometría y lo que esté a su alcance, ¿verdad? Para poder diseñar una casa. Pues entonces aquí se me ocurrió, ¿verdad? Esta idea del agua y los estudiantes me dieron estas dos ideas que serían de los videojuegos aplicados a la matemática y también la construcción de una casa. Podemos tener muchas más ideas cuando nosotros queremos llevar a cabo la modelización, ¿verdad? En este caso. Así que nosotros ahí entonces tenemos un método más, ¿verdad? Que puede ser utilizado. Algunas de las desventajas quizás que no hemos mencionado es que en el caso de esto necesitamos bastante tiempo para poder desarrollar un modelo y una investigación, ¿verdad? Y si tenemos contenidos asignados, entonces también podemos perder la cronología, ¿verdad? O la jornalización que se ha hecho. Pero yo pienso, ¿verdad? Que es una actividad interesante que los estudiantes lo pueden hacer. Como anécdota, una compañera de ciencia, contarles que, por ejemplo, llevó unos carritos con cuerdas y estaba desarrollando el movimiento rectilíneo uniforme. Después lo subieron con lanzamiento de una bolita para hacer el tiro parabólico y tomar tiempos. Entonces alguien podría pensar de que es un jueguito, está perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero llevar a eso cotidiano son las actividades que al final como estudiantes no olvidamos. Hacer esas actividades con los estudiantes y que lo llevan al contexto, ¿verdad? Lejos de estar ahí copiando de los libros. Bueno, entonces ahí terminamos este contenido que tiene que ver con la modelización. No sé si está listo Luis Ángel para continuar con la parte de la evaluación. Bien, Lick. Vale, entonces en lo que el compañero nos pone la presentación y Nidia también tiene lista su participación. Vaya, entonces vamos a escuchar primero a Luis Ángel y después escuchamos a Nidia. Cuando nosotros pensamos en evaluación, ¿verdad? Lastimosamente estamos acostumbrados a siempre a un examen escrito, entonces, pero podríamos tener otras actividades mucho más integrales, podríamos decir, ¿verdad? Holísticas para evaluar en matemática. Así es que vamos a dejar al compañero en lo que nos presenta para que lo pueda hacer. Igual pueden hacer preguntas o comentarios, ¿verdad? Voy a poner el micrófono. Bueno, pues tengan buenos días, compañeros. Con respecto al inicio de lo que es el contenido de la unidad 9, me ha tocado hablar un poco sobre lo que es la evaluación en matemáticas, métodos y estrategias de evaluación en el aula. Si bien sabemos lo que la evaluación en matemáticas es un área bastante importante en lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora que estamos enseñando, porque ahí vamos a ver y reinventarnos, a ver cómo estamos impartiendo los contenidos, qué tanto han aprendido los estudiantes, qué tanta efectividad tienen los métodos y estrategias que hemos implementado en lo que es los contenidos. Como vemos, he tenido en experiencia lo que son estas dos prácticas que hemos hecho y elaboraciones de contenido que hemos hecho, de guiones de clase y todo eso. Sabemos que cuando elaboramos un guión de clase y todo viene reflejado con las actividades que vamos a desarrollar durante la clase, vemos y planteamos actividades que tal vez puedan ayudar a lo que es la comprensión del contenido y que eleve un poco más un grado del intelecto, del conocimiento. Podemos ver que la evaluación matemática tiene un rol importante en lo que es ver que esto se cumpla o ver también en qué está fallando uno. Y el documento nos cita de una manera concisa en lo que dice que la evaluación de los aprendizajes sirve a múltiples propósitos y desempeña diversas funciones, como lo mencionaba anteriormente. La evaluación nos ayuda bastante, no solo a nosotros, sino que también a los estudiantes, a ver qué tanto ellos han aprendido y a nosotros ver también qué han aprendido ellos y ver cómo solucionamos a elevar ese nivel que hemos dejado un ejemplo. Si en una evaluación los estudiantes sacaron la media de 7, podemos mejorarlo, por decirlo así, en la siguiente evaluación una media de 8. Esto nos ayuda a nosotros como futuros docentes reinventarnos y poder empezar e implementar mecanismos, estrategias, métodos que puedan ayudar a lo que es
en el aprendizaje del estudiante. Nos dice que esta parte resaltada nos dice que la evaluación le ayuda a lo que es certificar y acreditar la escolaridad, de garantizar formalmente niveles de competencia, pero estas certificaciones lo que no pueden asegurar es que sea cierta tal garantía, como les decía anteriormente, que nosotros planteamos cosas y no sabemos muy bien, por decirlo así, no sabemos qué tanto va a ser el conocimiento que va a adquirir el estudiante, porque sabemos muy bien que en un aula no todos aprenden al mismo ritmo que otros. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso a la hora nosotros de estar enseñando o cuando estamos haciendo una evaluación, en la cual muchas veces a algunos se les dificulta lo que son algunos desarrollos de ejercicios porque no le comprende algunos pasos, por decirlo así, pero hay otro que sí puede y lo logra desarrollar de la manera más breve posible. Pero hay que tener en cuenta todos esos ámbitos para poder ir desarrollando lo que es el conocimiento del estudiante. Para la evaluación de la matemática dice que requiere tener en cuenta las funciones y sus diversos componentes, las cuales en forma general dice que afirma que un modelo prescribe lo siguiente. Una, que los objetos se consideran para ser evaluados, que son variables. De que la segunda es que de forma se analizan en lo que respecta a los métodos y qué técnicas se usan para recoger información sobre los objetos. En lo que respecta a la primera parte que dice qué objetos se consideran para ser evaluados, hay que tener en cuenta el grado de dificultad que siempre nosotros le vamos a poner a una evaluación. La segunda es de qué forma se analizan. La hora que nosotros aplicamos alguna metodología, y hay que tener en cuenta también cómo nosotros vamos a evaluar lo que es el método que nosotros estemos aplicando nosotros mismos, porque también no solo hay que hacer evaluaciones en lo que es para al estudiante, sino que evaluaciones al criterio de uno mismo, en lo que uno siente que tiene que mejorar o una parte que, por decirlo así, no encajó bien en lo que es en la clase, no se comprendió y hay que ir mejorando día con día. Y dice, la tercera dice qué técnicas se usan para recoger información sobre los objetos. Hay que tener en cuenta que lo normal que nosotros utilizamos para recoger información, datos de lo que son el conocimiento, para ver el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del contenido, es con actividades escritas, por decirlo así. Muchas veces, en algunas ocasiones, se utiliza lo que es cuando se pone un ejercicio en una pizarra y denota algún estudiante o algún estudiante quiere desarrollar el ejercicio, lo propone en clase para ver el grado del nivel de conocimiento que tiene el estudiante. No es de una manera forzosa, sí, para que el estudiante no se siente incómodo, sino que hay que dar un ambiente amigable para que todos los estudiantes puedan aprender lo que es el contenido. Dice que los modelos de evaluación de los aprendizajes tienen en cuenta 3 elementos fundamentales. Esto hay que tenerlos en cuenta en lo que es a la hora de evaluar lo que son el conocimiento del aprendizaje. Dice, uno es la materia y cómo se interpreta. El segundo es el sujeto y sus características. Y la última, que es las condiciones del entorno y las condiciones ecológicas. Esto es muy importante nosotros cuando vamos a evaluar lo que es el aula de nosotros. Lo que es el primer punto que dice que la materia y cómo se interpreta, en qué sentido nosotros estamos evaluando nosotros a nuestros estudiantes con la metodología o el método que estamos utilizando para ello y cómo nosotros vamos a lograr llegar a desarrollarnos durante la clase. El segundo dice que el sujeto y sus características. Ver también, como dije hace un momento, que ver cómo se comporta el sentido, no lograron comprender. Darle un poco más de atención a ese tipo de estudiantes, porque para que nosotros creemos una sociedad en la cual lleven un conocimiento a fondo, por lo que es decir, de los contenidos que vamos a desarrollar, que sea importante que ellos lo comprendan. Y la 3 dice las condiciones del entorno, las condiciones ecológicas, normalmente en el ambiente que los rodea,
el aula, crear ese, como les dije, un ambiente amigable para que los estudiantes logren comprender los contenidos. Y nos dice también que al plantear estos tipos, los tres elementos fundamentales, dice que hay variables en la evaluación. Una son las curriculares, psicológicas y mentales. Dice que estos tres tipos de variables hacen referencia a las prioridades que se dan a las distintas componentes del currículo y el que es prioritario en la evaluación. La que llamamos variables personales o psicológicas, dice lo voy a citar de manera contextual, no sé si lo van a ver. Dice que son las que se centran en la comprensión y la realidad de los sujetos. Es importante ver, como les dije anteriormente, el nivel de conocimiento que adquiere cada estudiante. Como docentes, nosotros tenemos que tener en vista a aquellos estudiantes, a aquellos se les dificulta y prestarle un tantito más de atención a ellos, y también a aquellos estudiantes que vemos que se desempeñan de una manera rápida en lo que es la comprensión de los contenidos. Esto nos ayuda a nosotros a ver cómo podemos evaluar en nivel de aula a los estudiantes, viendo también que aprendan todos de una misma manera equitativa e igualdad a todos los estudiantes en el aula. Otra dice que son las variables ecológicas o ambientales, que dice que estas se refieren a las características fundamentales de tipo metodológico del sistema. Esto ayuda bastante en lo que es siempre, como les dije anteriormente, en lo que es la comprensión de los contenidos. Él dice que el papel del profesor es influencia en las interacciones del aula, entre otros. Y es importante esto. El papel central que desempeña el profesor es importante, en lo cual es el centro de atención, como dijo en ocasiones el compañero Wilson. Es importante esto, el rol que uno juega en lo que es el contenido y cómo nosotros nos vamos a desenvolver, porque en ocasiones yo he visto que muchas veces en algunos otros centros educativos no se logra desarrollar en completo un contenido como se tiene que hacer, por decirlo así, que no se le da mucha importancia al nivel de conocimiento que tiene que adquirir algún estudiante, y los métodos de evaluaciones son muy, por decirlo así, deficientes en lo que concierne a lo que es el conocimiento, para evaluar el conocimiento del estudiante. Es importante esto porque si nosotros queremos ver que se haya una escala, por decirlo así, de mejor conocimiento, nivel de conocimiento, tenemos que ir mejorando nosotros mismos y ver cómo queremos ser nosotros como docentes, ir practicando aquellas culturas que no se tienen que ir implementando en lo que es que se estaba implementando en lo que son anteriormente. Dice que los modelos están bien definidos y que determinan con precisión el objeto de evaluación, que es lo que evalúa el modelo mediante un constructo explícito. Entre paréntesis nos dice que son rendimiento, logro, competencia matemática y comprensión. Esto es importante en el objetivo central que nosotros ponemos para poder hacer una evaluación. Siempre cuando nosotros desarrollamos algo, llevamos un objetivo, una meta, nosotros que queremos desarrollar, y queremos ver a qué capacidades tienen nuestros estudiantes en lo que es en cada desarrollo de contenido. Yo he visto en algún centro educativo que me gustó bastante la práctica que hace este docente, que se evalúa de una manera siempre escrita, pero el entorno que ha creado durante los años que ha convivido el docente ha creado un entorno bastante amigable en lo que concierne en lo que es respecto siempre a esta materia, pero se ve el empeño que le pone cada estudiante, y también les hace ver que es importante nosotros, muchas veces podemos decir, no me va a servir lo que me están enseñando después del área de la vida de uno, pero él les hace ver de un punto de vista en lo cual ellos tienen que empeñarse a aprender todo lo que concierne a estos tipos de contenido, porque en un dado momento tal vez no lo va a utilizar al instante, pero sí se va a ser necesario en algún área que se va a desempeñar o va a trabajar en la vida laboral de él.
es necesario que aprendan algunos contenidos que son clave para ellos, y por eso muchas veces el objetivo que se plasma en una actividad o algo por el estilo, es necesario nosotros cumplirlo, por decirlo así, y tratar de nosotros buscar que ellos cumplan esas metas y objetivos que se plasman para poder desempeñar y crear un mejor nivel de conocimiento. Dice que algunos modelos que fueron planteados en los últimos 10 años nos permitirá hacer algunas reflexiones acerca de los aspectos fundamentales que consideren dichos modelos. Uno de ellos es de Van den Hubel van Huysen. Dice que este plantea un modelo didáctico de evaluación en donde parte del concepto matemático como una actividad humana. Este tipo de conocimiento es importante. Dice que va acorde a una concepción naturalista y realista, que privilegia la interacción y la práctica social, que ve una evaluación didáctica, o por decirlo así, una evaluación instruccional integrada, donde la evaluación se entienda como una instancia para promover los procesos de enseñanza. Esto ayuda bastante lo que este tipo de modelo, en lo que se ve cómo este tipo como digo, de modelo que se implementó, que se centra en lo que es el ser de uno, por decirlo así, que se ve el empeño que se tiene que poner para los estudiantes, lo que es evaluar, por decirlo así, el conocimiento que se tiene que adquirir en cada contenido y cómo nosotros podemos aplicarlo. La otra es esta por aquí está, Lichensky y Kutcher. Dice que presenta un modelo de evaluación de Together and to Part. Dice que trata de promover el concepto de equidad, entendiéndola como la conformación de una comunidad, de un medio ambiente de aprendizaje, donde a partir de una interacción social se produzca un conocimiento matemático compartido. Esto se puede decir que es como el conocimiento constructivista, por decirlo, una parte implementaria de lo que es este modelo, que ayuda a que en el concepto de que una comunidad, por decirlo así, se empieza a adaptar y comprender los objetivos que lleva este modelo en lo que es el conocimiento de la matemática y en algunos objetivos de la unidad que se está implementando de las temáticas y que se logre comprender. Esto ayuda, que dice que es equidad, y que en toda la comunidad se logre desempeñar y desenvolver en lo que es esta área. Y el tercero sería, para ir finalizando, dice que Jiménez presenta un modelo de donde se considera la evaluación como un proceso crítico de reflexión o de acción. Esto es importante. Si anteriormente estamos viendo que una comunidad se reflejaba como una parte de construcción de conocimiento entre una comunidad, aquí estamos viendo un modelo de evaluación como un proceso crítico, pero de reflexión y acción. Dice que forma parte del propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Dice que se registra y analiza los cambios que se producen en lo que dicho autor denomina, por decirlo así, se refleja en las acciones que uno va haciendo y reflexiona qué estuvo bien aplicar y qué podríamos mejorar nosotros mismos en la hora de aplicación de una evaluación o el desempeño de algún contenido. Dice que el modelo matemático del estudiante, del profesor, por la acción del aprendizaje, este tipo de modelo ayuda, el modelo matemático del estudiante sería el conjunto de variables que reconocen las bases del conocimiento del estudiante en su trabajo cotidiano. Como les dije anteriormente, no todos los contenidos, podríamos decirlo así, nos va a ayudar, un ejemplo, que encontrar un trabajo, por decirlo así, aplicar métodos así, de teorema de Pitágoras, pero llegará su momento en el cual ese tipo de temas pues nos ayudarán en alguna área laboral en la que nosotros nos podamos desempeñar, no de una manera implícita como nos dice el teorema, sino que de una manera similar, por decirlo así, pero ya tenemos ese conocimiento, cómo aplicarlo, y nos ayudaría a desempeñar de mejor manera. Y el último modelo dice que es el modelo multidimensional. Dice que esta evaluación se debería ayudar a expandir el panorama de lo que significa la evaluación matemática. Dice que este modelo usa un contexto basado en el razonamiento matemático y sus componentes que comprenden los conceptos matemáticos. Este es de una manera más práctica, por decirlo así. Dice que
está basado en el razonamiento matemático y su componente que comprende los conceptos. Esto es más teórico, en lo cual este modelo se plasma en lo que es el razonamiento matemático. Esto ayuda bastante en lo que son la resolución de problemas y la actitud hacia lo que se refleja la actitud hacia la matemática. El énfasis que hace en sí, en lo que es este modelo, es de empoderar matemáticamente a los individuos y a la sociedad en el punto central de este modelo. Es básicamente este tipo de modelo llenar de conocimiento al estudiante, pero de una manera conceptual y dirigible a lo que es al área al área del razonamiento matemático, y que los logren desarrollar de una manera bastante compleja, por decirlo así, los estudiantes, los contenidos en el tipo de sociedad en que se vayan a desarrollar los estudiantes. Bueno, esto ha sido palabras de lo que me ha tocado hablar de este tipo de evaluación. Muy bien, gracias Luis Ángel por compartirnos la información, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos ya a hablar un poquito acerca de la evaluación, ¿verdad? En este caso de la matemática, y algunos de los comentarios que hacía Luis Ángel que me gustaron, por ejemplo, ¿verdad? Es de que no solamente el alumno se evalúa, sino también el docente, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros nos hacemos preguntas importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la que estaba ahí en el material, ¿verdad? Existen elementos propios, relevantes, que hagan necesario considerar la evaluación en matemática como un campo autónomo, conectado, pero diferente del campo general de la evaluación. Es bastante interesante, ¿verdad? También cuando estaba hablando sobre los modelos que describe Luis Ángel en el material, ¿verdad? Pensaba un poco yo cuando en el año 2008 trabajé en una zona rural de aquí de Huachapán, específicamente el cantón El Junquillo. Y lo curioso era de que los estudiantes por la mañana, la mayoría trabajaba en cosas de agricultura y por la tarde iban a estudiar el tercer ciclo a la escuela. Entonces en la clase a muchos estudiantes les gustaba la matemática, podían resolver ecuaciones, bueno, era tercer ciclo, pero a la hora de hacer las evaluaciones escritas ya no se acordaban, no les gustaba hacer exámenes escritos. Entonces me recordó ese caso bastante curioso porque en los modelos se empieza a ver eso, la matemática decía un poco más cotidiana. Por ejemplo, un alumno cualquiera en la clase podía resolver las ecuaciones, pero ya cuando llegamos a fin de la unidad ya no se acordaban cómo era. Entonces es un fenómeno educativo, ¿verdad?, que pasaba ahí. Y los modelos que presentaron ahí en el material nos dicen, ¿verdad?, que nosotros lo valoramos desde una óptica más humana, más relacionada con las actividades cotidianas de los estudiantes. Así es de que ustedes quizás tienen algunas experiencias de evaluación aquí en la universidad, ¿verdad?, que es otro mundo totalmente diferente. Y podemos concordar en verdad que no solamente necesitamos evaluaciones escritas, sino que también necesitamos las evaluaciones del día a día. Bueno, de esto del día a día vamos a pasar a la segunda parte. Ya esta nos va a colaborar Nidia. Entonces, si está lista Nidia, dejamos ahí la presentación. Vaya, en lo que la compañera presenta, lo que vamos a hablar en esta segunda parte tiene que ser con respecto a las actividades de evaluación cotidiana, ¿verdad? ¿Cuáles podemos llevar a cabo en matemática? Entonces, nosotros podríamos pensar que solamente los exámenes o las actividades escritas o virtuales son parte de la evaluación en matemática, pero la evaluación también tiene que respetar los estilos de aprendizaje y los propios entornos, como comentaba Ángel, ¿verdad?, de los estudiantes. Entonces, a este aspecto nosotros le tenemos que pensar que las estrategias de evaluación en matemática tienen que ser tan variadas como lo son los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Ahora vamos a dejar a la compañera para que tome el micrófono y al final hacemos una conclusión. Buen día a todos. En esta ocasión a mí me ha tocado exponer sobre la evaluación del trabajo cotidiano, una competencia del docente en el aula.
Y para ello, creo que es importante decir qué es el trabajo cotidiano. Y pues se le llama trabajo cotidiano a todas las actividades educativas que el alumno realiza siempre con la guía de su docente. Por ejemplo, no sé, depende de la materia, hacer una maqueta, un mapa conceptual, resolver alguna serie de ejercicios, alguna reflexión sobre una lectura, no sé, todo ese tipo de actividades que van a ser evaluadas. De este trabajo de cotidiano se observa de forma continua en el transcurso o desarrollo de las lecciones durante todo el año lectivo. Y una de las tareas del docente es evaluar este trabajo cotidiano, en donde se establece los lineamientos o criterios para evaluar dichas actividades. Y como se muestra ahí en pantalla, dentro de las funciones del docente está la de valorar el trabajo cotidiano del estudiante. Eh, Esto quiere decir que, como lo dice el documento colocado en plataforma, el trabajo cotidiano debe ser la respuesta del estudiante al resultado de la propuesta metodológica que el docente ofrece para el desarrollo de sus necesidades, inquietudes e intereses. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Eh, el docente prepara o crea la propuesta metodológica de acuerdo al entorno del estudiante, a su realidad, y las actividades son creadas con el objetivo de que los alumnos logren un aprendizaje significativo. Por ende, el docente busca las actividades que sean más adecuadas a la enseñanza del estudiante. Es decir, que las actividades que se realizan deben ir de acuerdo a la realidad del estudiante, al entorno, al grado académico, a la edad de los estudiantes y a su conocimiento. Eh, El ambiente en el aula siempre tiene que ser dinámico y participativo, ya que de esta manera se van a generar experiencias educativas que sirvan al estudiante para aprender de una manera más fácil y diferente. Y bueno, como dice allí en pantalla, la observación como parte del trabajo cotidiano. La labor del docente en el aula va más allá de aplicar técnicas y desarrollar metodologías de enseñanza. Implica conocer las interacciones de sus estudiantes en un espacio donde se comparten múltiples subjetividades, tanto las que aporta el docente como elemento guía, como aquellas que aporta cada estudiante. La observación es una parte fundamental, ya que esta permite ver el interés de los alumnos, la motivación y, de ser necesario, reconducir la clase y comportamientos del alumno. Esta observación sirve para analizar el aprendizaje de los estudiantes, ya sea a través de dinámicas, de grupos o trabajos y proyectos prácticos. Y pues la observación permite que el docente conozca más al alumno, comprenda sus motivaciones y pueda llegar a ellos de una forma más personal y humana. El documento menciona que el docente debe ser un observador asiduo. ¿Y qué quiere decir esto? Es que debe realizar la observación con constancia y continuidad. Eh, Debe leer aquello que no escriben ni expresan verbalmente sus estudiantes. Y esto solo lo va a lograr poniendo atención a la manera de actuar de los estudiantes en el aula, porque es así como los representan los estudiantes aquello que no escriben y no expresan. Y pues estas experiencias favorecen el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Entonces la observación va a permitir la valoración del trabajo cotidiano y, más allá de eso, permitirá identificar los factores
que influyen en el comportamiento de los estudiantes en el aula. Y esto permitirá que el docente vea cuál es la manera, pueda aplicar las propuestas metodológicas más adecuadas de acuerdo al comportamiento de ellos y a su conocimiento. Bueno, la evaluación tiene como objetivo diagnosticar si el estudiante ha adquirido el dominio del tema en que se está evaluando. Esto se realiza posterior al proceso de enseñanza. Por ejemplo, como todos lo sabemos, eh, se, se enseña al estudiante, no sé, algún tema, por ejemplo, eh, graficar funciones lineales. Se le enseñan ejemplos, se les explica cómo se grafica y posterior a eso se hace una evaluación, ya sea examen escrito o pasar a resolver un ejercicio a la pizarra. Y esto le permite al docente ver si el estudiante ha logrado comprender el tema, tiene el dominio sobre eso. Y por eso la evaluación es bastante importante. Y el docente puede utilizar para obtener y registrar información algunos instrumentos entre los que se pueden mencionar, los que se muestran en pantalla, los que están la información indirecta que se logra a través de registro de observaciones, análisis de tareas, escalas de producción escolar y también tenemos la información con instrumentos como cuestionarios, entrevista. Y bueno, vamos a ver los aspectos importantes en la evaluación del trabajo cotidiano. Uno es la claridad en cuanto al contenido o proceso que se pretende adquiera el estudiante. El otro es el objetivo de la estrategia, método o experiencia que se lleva a cabo en el aula. Tenemos un tercer aspecto que es los aspectos que darán evidencia de que el estudiante ha adquirido un contenido u un proceso. Y tenemos el cuarto que dice el objetivo que justifica la evaluación del trabajo cotidiano. Bueno, eso quiere decir que para evaluar, el docente tiene que tener en cuenta estos aspectos. Por ejemplo, el objetivo debe ser claro en cuanto a lo que, el objetivo debe explicar el por qué se va a realizar la evaluación del trabajo cotidiano. Bueno, y tenemos dos aspectos más que son la implementación de una estrategia para evaluar el trabajo cotidiano y la elaboración de instrumentos que tomen en cuenta el contenido, objetivo, estrategia, método o experiencia. Y el objetivo de evaluación al tiempo que favorezca la recogida de información y su análisis. Y ahora veamos los siguientes aspectos que el docente tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, el propósito de la observación a realizar. Y aquí se toma en cuenta y se analizan los aspectos necesarios para apoyar su trabajo. Otro es el objetivo de la observación. Aquí se va a determinar lo que se pretende lograr por medio de la observación. Tenemos el otro que son los aspectos que serán observados. Y bueno, aquí el docente debe o puede enlistar las conductas o trabajos del estudiante que se quieren observar.
tenemos el siguiente, que es los estudiantes que serán observados. Bueno, aquí se determina qué estudiantes serán observados, qué grupo de estudiantes son los que se van a observar. Pues muchas veces los docentes observan a otros miembros del grupo y, o sea, no le brindan la información, la atención, perdón, a aquellos que la que había sido la propuesta, para la que había sido la propuesta de observación. Por ejemplo, como le mencionaba nuestro compañero Luis Ángel, hay cierto grupo de estudiantes a los que les cuesta un poco más eh, aprender, y a esto se le tiene que dar una especial observación para que vayan con el nivel de aprendizaje igual a los demás. Y están también los que aprenden de una manera más fácil, o sea, más rápida y sencilla. Bueno, a estos se les tiene que dar también una especial observación para que puedan desarrollar y aprovechar esas competencias que tienen. Y también tenemos determinar el foco de la observación. Bueno, aquí el docente ubica el lugar, el y las conductas que el estudiante va a realizar, y de esta manera obtener solo la información que permita al docente la emisión de un criterio determinado. Pues aquí dice que este, este aspecto sirve para que el docente obtenga la información que necesita para que pueda establecer un criterio para la evaluación. También tenemos el periodo que abarca la observación. Y bueno, aquí se determina la duración que va a tener de las tareas que se van a observar. Estas pueden ser a corto, largo o mediano plazo. Eh, Está definir si se observa a todos los estudiantes o solo a parte de ellos. Y bueno, lo esto va a depender del docente, de la habilidad que él tenga para observar, y así adecuar su labor a las características y necesidades de los estudiantes. Tenemos también determinar las técnicas e instrumentos que faciliten la recogida de información. Y bueno, aquí se pueden estar implementados o construidos. Estos pueden estar implementados o construidos. Y si no lo están, el estudiante, el docente los va a elaborar eh, basándose en sus criterios, objetivos y necesidades. Y por último tenemos determinar para efectos de la evaluación del trabajo cotidiano. Y bueno, aquí la información es tomada en cuenta o se evalúa para ser categorizada y analizada. Y bueno, tenemos los registros o técnicas que el docente puede utilizar. Y aquí se encuentran los anecdotarios. Aquí se incluyen diferentes elementos, por ejemplo, entre ellos está el nombre del alumno, la fecha y las actividades o tareas que se van a evaluar, perdón, que se van a observar o evalúan como parte del trabajo cotidiano. Tenemos la lista de control, en donde
aquí se organizan los objetivos y se van a determinar si estos van a ser a largo, mediano o corto plazo. Y bueno, se pueden escribir en una columna, dependiendo de cómo lo quiera hacer el docente. Tenemos también la lista de cotejo. Y bueno, aquí el documento menciona que se detallan en una columna todas aquellas actividades o pasos que completan una tarea o actividad. Y en otra columna se escribe si el estudiante lo logra, si no lo logra o si está en proceso. Así el docente puede valorar el grado de avance de los estudiantes. Y bueno, esto creo que como estudiantes de la universidad lo hemos visto en nuestras tareas, es donde nos mandan cómo nos van a evaluar. Por ejemplo, nos mandan los criterios que se van a tomar en cuenta, ya sea eh, redacción del documento, mm, podría ser también el, la ortografía, que bueno, eso va a depender de el nivel académico en que el estudiante se encuentre. Y a un lado se pone si lo ha logrado o si no lo ha logrado o la puntuación que el docente le da. Y bueno, también tenemos las escalas de valoración. Y el documento dice que en este caso los objetivos o indicadores que pretenden evaluarse se valoran en diferentes grados o niveles. Entre las escalas que se pueden construir se pueden mencionar las escalas gráficas, las numéricas y las escalas descriptivas. Pero para ello se debe tomar en cuenta ciertas consideraciones. Entre ellas están un ejemplar de escala para cada uno de los alumnos a los que se evalúa. Otro de los objetivos que impliquen la adquisición de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. En cada enunciado se describirá solo un aspecto para evaluar. Por ejemplo, como les decía, si en un apartado dice evaluar la ortografía, en ese mismo aspecto no pueden incluir el orden o conectividad de, por ejemplo, los objetivos con la justificación. O sea, tienen que ir aparte y separar los enunciados en positivos y negativos, agruparlos por bloques o categorías y por último establecer un número par de tramos para valorar el mayor o menor progreso. Y bueno, siguiendo con las técnicas, también tenemos el cuestionario, que puede ser otro instrumento para recoger la información o controlar el proceso de resultados de aprendizaje. Y estos cuestionarios se pueden realizar con preguntas cerradas, abiertas o mixtas, o ya sea respuestas o de, no sé, se me ha ido la palabra, pero donde dan múltiples respuestas y el De estudiante opción elige múltiple. sí, eso. Gracias. Y bueno, nos sirve de cierta manera para recoger la información. Claro que el docente debe utilizar las técnicas que sean más adecuadas. Porque, por ejemplo, en una guía, por ejemplo, en matemáticas, se está estudiando los, por ejemplo, la pendiente de una recta, o ese tema de las, de las funciones.
Entonces creo que el cuestionario no es muy adecuado para este tipo de problemas. Entonces el docente debe valorar qué técnica es la que se adecua más. También tenemos los sociogramas. Bueno, este dice que son gráficas que se obtienen de aplicar técnicas sociométricas. Mediante el sociograma se pueden detectar la aceptación de un grupo, de la aceptación que un grupo tiene del alumno, o que el alumno posee de su grupo, y el grado de cohesión del mismo, la existencia o inexistencia de un líder y la localización de estudiantes aislados y rechazados. Bueno, esta es una representación gráfica que muestra la dinámica del grupo en una situación específica. En este sentido, para cada situación que quiere valorarse, se debe realizar un sociograma. También tenemos el diario, que es de carácter, bueno, este es más personal y es menos formal, pero ayuda bastante en interpretaciones y reflejo de las situaciones que suceden en el quehacer docente, desde la subjetividad de cada profesor. Mediante este diario se pueden sistematizar experiencias, observaciones y reflexiones de un participante. Dice que en este no hay restricciones del diseño y elaboración del mismo. Y por último, pero no menos importantes, tenemos las grabaciones y filmaciones. Y en este caso el docente registra mediante el cassette o video. Esto le permite al docente no solo comparar sus registros con las grabaciones, sino también valorar de una mejor manera el desempeño de cada estudiante. Muchas veces el video permite el análisis de un aspecto o una situación que el educador ha omitido en el proceso de observación. Sin embargo, es necesario tomar todas las precauciones sobre la información que debe tener la persona, entre ellas, que está siendo grabada, filmada, y para qué es la grabación. Y como vemos, es importante que el docente, para evaluar el trabajo cotidiano, cuente con guías de observación, listas de cotejos, escalas y otros, como técnicas para registrar, eh, para que le sirvan de registro, pues, para que le permitan una mayor sistematización de la información. Y pues eso ha sido todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Nidia, por la participación. Y hemos ahí reflexionado un poco acerca de también en qué otro tipo de evaluaciones son los que nosotros podríamos llevar a cabo en matemática. A manera de conclusión, aparte de lo que ya comentó Nidia, también podemos mencionar, a manera de... Aquí tengo ya la conclusión. No, creo que no ha dejado de presentar, ¿verdad, Nidia? Bueno, otras cosas que nosotros podríamos llevar a cabo en matemática, ¿verdad? Y que funcionan, por ejemplo, la mayoría de autores coinciden en una evaluación diagnóstica antes de dar una clase de matemática. Llevar registros de desempeño de cada estudiante también funciona. Las evaluaciones estandarizadas a las que se someten los estudiantes también son muy utilizadas en matemática. También las evidencias de aprendizaje, ¿verdad? Las podemos llevar a cabo en los estudiantes se ven sometidos a esto, ¿verdad? No sé si pueden ver la presentación al final. Sí, sí se ve. Yo escucho algo diferente, pero no sé si. Bueno, también funciona mucho la participación en juegos matemáticos de los estudiantes para poderlo valorizar y la exposición que hacen ellos de resolución de problemas, ¿verdad? También funciona mucho en el caso de matemática. Así es de que
pues ahí pensemos nosotros, ¿verdad? En cuáles serían las que funcionarían para llevarlos a cabo ahí. Vaya, así concluimos entonces esta tutoría y hemos valorizado, ¿verdad? Cómo utilizar los modelos de la modelización matemática y también la evaluación. Así es de que concluimos, sería la 6ª tutoría, ¿verdad? Para mí decirles que ha sido un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Creo que la oportunidad que tuvimos de presentar los contenidos me dio la oportunidad de conocer mejor y con las prácticas, ¿verdad? Así es que solo les deseo pues, que sigan adelante, sean organizados. A veces las actividades académicas son bastantes, pero no hay nada que con organización y disciplina se pueda sacar, ¿verdad? Así es de que animarlos para que sigan adelante y seguimos en esto de las asignaturas.